empezando por la fracción. Cuando yo quiero escribir una fracción, antes de comenzar a escribir una fracción, sería lo conveniente hacer clic acá en fracción, clic ahí y entonces abre el cuadro para el numerador y el denominador. Por ejemplo, 2/3, hago clic luego con el mouse, obviamente en cada uno de los rectángulos o cuadritos punteados que vemos ahí, y obviamente eso nos permite insertar la ecuación. Ahora, si yo he puesto ya un determinado numerador y ahora me acuerdo que tiene un cierto denominador esa expresión, y por lo tanto tengo que abrir una fracción, entonces hago clic con el mouse, pinto todo lo que va a ser el numerador de la fracción y hago clic aquí en fracción y ahí inserto la fracción y automáticamente la zona que está seleccionada se convierte en el numerador de la fracción y ahí puedo colocar directamente un determinado denominador. Así que bueno, esas son las dos posibilidades que hay para escribir una fracción. En primer lugar, antes de escribir la fracción, hacer clic ahí en fracción e ingresar primero ese tipo de forma y a partir de ahí escribir el numerador y el denominador, o si no, como hemos visto, sombrear una determinada parte para convertirla en el numerador de una fracción. Por ejemplo, aquí yo quiero que todo esto sea el numerador de una cierta fracción, entonces lo sombreo ahí y voy a fracción, clic acá, clic ahí y me ha quedado convertido ya en una determinada fracción con toda esa parte como numerador. Bien, observemos que dentro del menú fracciones está la que más usamos es la barra horizontal, pero están también la barra inclinada, otra posibilidad todavía más extrema, otra posibilidad para escribir fracciones más pequeñas, con números más pequeños, de reducida utilidad, ¿no? Y las fracciones comunes como el derivada de y respecto de x, que lo van a usar cuando estén en la facultad, o ahora que nosotros ya en el pre podemos usar este delta y sobre delta x, que sería el cociente incremental que se llama de una función. Acá vamos a hacer lo siguiente. He sombreado y he pintado ya esta parte que sería este cociente incremental haciendo clic y arrastrando con el mouse. Voy a hacer clic derecho con el mouse y voy a poner copiar. Entonces ahora supongamos que quiero borrar todo lo que había antes o sobreescribirlo con ese cociente incremental. Copio, pinto todo eso, clic derecho de nuevo, opciones de pegado, la primera elegimos y ahí pegó, y con lo cual, bueno, ya me saqué encima todos los símbolos que había anteriormente escrito en este cuadro del editor de ecuaciones. Bien, siguiendo con fracción, estas son las derivadas parciales de y respecto de x, otra notación para las derivadas parciales. Nosotros no lo vemos en el pre. Pi sobre 2, que como vamos a ver es un ángulo de 90 grados expresado en radianes. Como es muy habitual, lo han puesto en la selección de fracciones. Bien, sigamos recorriendo ahora las posibilidades de las potencias. Supongamos que yo quiero escribir una potencia, por ejemplo, más x al cuadrado. Antes de escribir la potencia, tendría que hacer clic aquí en índices y elegir, por ejemplo, este cuadro para escribir una potencia. Clic ahí y se abren dos cuadros, uno para la base, supongamos x, y otro para el exponente. Hago clic de nuevo con el mouse ahí, al cuadrado, ¿cierto? Bien, esa sería una posibilidad. La otra posibilidad es que uno haya escrito ya, por ejemplo, 2xy, y quiero que todo ese 2xy sea la base de una potencia. En ese caso, voy a pintar todo eso, hago clic acá en índices, que en realidad, en este caso, son exponentes, porque nosotros llamamos índice solamente al de la raíz. Hago clic ahí en potencia y eso queda convertido en la base de la potencia. Lamentablemente, nosotros sabemos ya en matemática que la base de esta potencia no es 2xy, sino es y solo. Entonces, si yo quisiera que la base fuera 2xy, tendré que hacer clic, pintar toda esa zona y poner, como vamos a ver un poquito más adelante, algún símbolo de paréntesis para que la base quede como debe ser expresada en matemática. Pero bueno, concretamente esas son las posibilidades para poner una potencia. Así que yo puedo poner primero la base y luego hago clic y luego tengo que pintar esa base. Hago clic acá
y hago clic ahí para ingresar el exponente. ¿Mm? Si no hago eso, si yo por ejemplo escribo la base y después hago clic acá para poner el exponente, veo que me abre de nuevo el cuadro para volver a introducir la base y el exponente. Con lo cual esa base de 2 no me serviría y la tendría que ingresar de nuevo. Bueno, evidentemente son pequeños detalles, no demasiado importantes, pero que al principio, cuando empezamos a trabajar con el editor de ecuaciones, nos van a resultar útil conocer. Bien, sigamos recorriendo las posibilidades de este submenú índices. Tenemos ahí las potencias. Acá tenemos para expresiones con subíndices. Por ejemplo, si queremos poner x sub 1, una solución de una ecuación cuadrática, por ejemplo. Se abre la estructura con la base, podríamos llamarla así, y luego el subíndice, que es esa tipografía un poco más pequeña y un poco más abajo de la principal. Y de esa manera colocamos la expresión con subíndice. Lo mismo que antes, si ya tenemos la expresión que va a servir de base, por ejemplo la I mayúscula, y quiere ponerle I sub 2, entonces para incorporar el subíndice, pinto, arrastro, clic aquí, clic allí, y entonces ya tengo que hacer de nuevo clic y solamente llenar el subíndice de la expresión. Bien, sigamos viendo las posibilidades entonces que me ofrece índices. Acá está la tercera, es una posibilidad para escribir una expresión con exponente e índice al mismo tiempo y subíndice al mismo tiempo. Si hago clic acá, le puedo poner, por ejemplo, voy a hacer una cosa aquí. Voy a borrar algunas de las cosas que ya tengo escritas acá y se puede poner, por ejemplo, x sub 1 al cuadrado. Entonces sería, ahí ese es x, que es la base de la potencia. Le pongo el subíndice y también el exponente, x sub 1 al cuadrado, como vemos ahí. Y de esta manera quedan con esos dos elementos, exponente y subíndice. Bien, sigamos recorriendo esta segunda menú de las estructuras, básicamente, que es lo que estamos viendo ahora. Ya vimos la primera estructura, que era la fracción, y las distintas posibilidades, y ahora estamos viendo la segunda estructura, que son los índices. Bien, vamos a ver qué más hay por acá. Esto no se utiliza mucho, por lo menos ahora en el pre. Estas son estructuras frecuentes que la puede usar el alumno cuando vaya a la facultad. El x cuadrado, que lo podemos ingresar con un solo clic, porque es muy habitual. Bien, vamos al tercer grupo de estructuras. Está las estructuras del radical. Vamos a ver si sigo escribiendo acá e inserto un radical. Ya sabemos que existen las posibilidades de raíz cuadrada, raíz enésima para una raíz de índice cualquiera. Si hago clic aquí, por supuesto quedan las dos estructuras, una para ingresar el índice y otra para ingresar el radicando. Sigamos viendo qué otras posibilidades hay. Una raíz cuadrada con el 2 explícito, que generalmente no se usa, y una raíz cúbica, como es muy frecuente, se puede usar. Bien, otra estructura frecuente es la fórmula resolvente de la ecuación de segundo grado. Directamente con un solo clic, como vemos ahí, se puede insertar. Como es muy común en la matemática, nos permiten hacer esa inserción con un solo clic. También tenemos la que se usa a menudo como se puede usar para el módulo de un número complejo, o se puede usar para el módulo de un vector conocido en forma rectangular y pasarlo a polar. Como ya sabemos, es como Pitágoras esa fórmula. Bien, esas son todas las posibilidades que nos ofrece esta estructura de radical. Después viene la cuarta estructura, que son integrales. Esto no lo ven en el pre, lo van a ver ya en la facultad. Integral simple, integral doble, integral triple, integrales de línea o curvilíneas, etc. Y los cocientes incrementales y los cocientes de los diferenciales, x, y θ, no lo vemos en el pre. Después tenemos los operadores grande. El operador grande, básicamente el que se puede usar es el sumatoria, y tal vez uno de los más útiles no es el sumatoria solo, sino es este símbolo, este segundo de sumatoria. Si hacemos clic acá, se abre una sumatoria. Este símbolo era el que estaba antes, lo voy a borrar. Se abre el símbolo de sumatoria y acá podemos poner la expresión, por ejemplo, una fuerza F sub i, pintando esto.
una expresión con subíndice, por ejemplo, f sub i por el coseno, por ejemplo, de tita i. Ya vamos a ver que las letras griegas las podemos buscar aquí, letras griegas, tita, y al tita le voy a agregar un subíndice, pinto ahí, índice, subíndice, y acá se coloca desde i igual 1 hasta n. Esto indica los extremos de la sumatoria. O sea, supongamos que n fuera 5. Si n fuera 5, esto se lee como f1 por coseno de tita 1 más f2 por coseno de tita 2 y así siguiendo hasta f5 por coseno de tita 5. Esa sería la forma de escribirlo. Así que bueno, ese es el símbolo sumatoria. Estamos viendo ahora el menú de los operadores grandes con el extremo inferior y superior de la sumatoria, colocado arriba y abajo, colocado un poco al costado. Bueno, son pequeñas, mínimas diferencias. Otras estructuras para productorias, que tampoco la vamos a ver en el pre. Otras estructuras para uniones sucesivas de una serie determinada o indeterminada de conjuntos que se unen, otros que se interceptan, con el mismo sentido del que vimos recién, de tal conjunto hasta tal conjunto, la intersección de todos esos, y otras posibilidades para li y para lo lógicos, pero bueno, mucho no lo vamos a usar eso. Y algunas que se utilizan bastante, como por ejemplo este del sumatorio desde i igual 0 hasta n, para las series se pueden usar, los números combinatorios, bueno, pero eso no lo van a ver en el pre, sino directamente en la facultad. Bien, voy a borrar algo de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a pasar entonces al quinto o sexto menú de estructuras, los famosos corchetes. Bien, los corchetes o paréntesis o símbolos de agregación. Es bastante importante ingresar los corchetes o paréntesis mediante estos símbolos y no hacerlo con el teclado. Ustedes pueden ver que con el teclado en el mayúscula 8 y el mayúscula 9 están los paréntesis. Incluso acá también los puedo poner los paréntesis con esas teclas. 2 por x. El problema es que si yo quiero escribir una fracción, o sea 2x, y a ese 2x le quiero poner un denominador, supongamos que el denominador sea 5 más y a su vez otra fracción en el denominador, por ejemplo, más 2 tercios, vemos que el paréntesis queda insuficientemente corto porque es una tipografía fija y ya queda con ese símbolo y no es conveniente. Por eso lo que vamos a hacer nosotros no es usar los paréntesis del teclado, mayúscula 8, mayúscula 9, sino lo que vamos a hacer es ingresar esos símbolos que acabamos de ver en ese menú. Por ejemplo, pinto arrastro, corchetes, y puedo colocar paréntesis. Evidentemente ahora el paréntesis tiene la extensión que tiene que tener. A su vez, si yo siguiera agregando expresiones, por ejemplo, pinto ahí ese denominador y voy a agregar otro denominador más, vemos cómo se va ajustando el tamaño del paréntesis a lo necesario para que englobe a toda la expresión. Así que, bueno, son bastante útiles para usar en expresiones aritméticas o matemáticas, todo tipo de paréntesis, corchetes, llaves. Este símbolo no, porque se utiliza, no lo vamos a ver en el pre, y se utiliza ya en álgebra para las componentes de un vector. Estos paréntesis semitruncados o corchetes semitruncados no son útiles. Norma de un vector, este se utiliza también para la facultad en álgebra. Por el momento no lo van a ver. Esta tipografía que está aquí se puede usar para los intervalos abiertos y cerrados, semiabiertos y semicerrados, pero eso depende de la forma de expresar a dichos intervalos. Nosotros en el pre lo vamos a hacer con paréntesis y corchetes y no con corchetes en distintas posiciones, así que por el momento tampoco nos va a servir. Pero más adelante en la facultad, cuando vean intervalos, lo van a poder usar. Bien, después tenemos los corchetes con separadores, no lo usamos. Corchetes únicos, no lo usamos mayormente. Distintas posibilidades. Pilas de objetos englobados con unas llaves. Y después tenemos la posibilidad
de incorporar una función definida por tramos. Esto lo vamos a ver más adelante en matemática, que es una estructura donde la f de x o la función tiene dos fórmulas distintas para distintos intervalos de valores de x. Por ejemplo, la función puede valer menos x más 2 cuando x es menor a 0, o por ejemplo, y acá lo modificamos, x al cubo menos 3x si x es mayor o igual a 0. Incluso esto se puede cambiar y poner si es mayor o igual a 5, y acá si es menor a 5. Eso se llama función definida por tramos. La podemos incorporar con un solo clic. Bien. De acá ya no hay, este es el número combinatorio n sobre k, también lo van a ver cuando vayan a la facultad. De acá no hay nada más. Después tenemos en el otro menú, tenemos las funciones, seno, coseno, tangente. Bueno, nosotros escribimos seno, no sin, y tangente TG, en lugar de toda la sílaba tan, pero bueno, y tampoco escribimos de la misma manera las funciones cotangente, cosecante y demás, pero no es de tanta utilidad. Y las funciones trigonométricas inversas, que nosotros la escribimos como arco seno, arco coseno, arco tangente, tampoco nos van a servir los que están acá. Estas son las funciones hiperbólicas, ellas tampoco las vamos a usar en el pre, seno hiperbólico, inversas y demás, y algunas estructuras frecuentes como tangente, seno sobre coseno. El problema es que hay una diferencia con la forma de tipearlo que tenemos nosotros. Así que por acá no hay nada demasiado interesante. Después viene énfasis. La estructura de énfasis sirven básicamente para poner, por ejemplo, cuando quiero poner un ángulo, el ángulo alfa, generalmente vamos a colocar alfa, ahí lo tengo ya esperándome el alfa. Si lo pinto y lo arrastro, lo sombreo con fondo celeste, entonces puedo ir a énfasis y hacer clic en este símbolo, y eso le coloca un sombrerito, digamos, al ángulo. Pequeños detalles que pueden mejorar la forma de escribir textos. Después también hay algunas posibilidades para vectores, como por ejemplo esta de acá. Si quiero corregir algo, obviamente tengo que no solamente seleccionar que se ve grisecito, sino hacer clic y sombrear para escribir encima. Y bueno, ahí tenemos por ejemplo el vector fuerza, con el símbolo vectorial en la parte superior. ¿Qué más? Bien, acá tenemos distintos tipos de símbolos. Fórmulas recuadradas. Si quiero poner una fórmula recuadrada, puedo hacer clic o en cuadrada, hacer clic ahí, y aquí escribo la fórmula. Por ejemplo, la ecuación de una recta, y igual a m por x más b, y ahí queda la fórmula recuadrada. Y después, si no, hay otra vez en énfasis algunas fórmulas recuadradas ya predeterminadas, como puede ser por ejemplo esta, que sería como una fórmula de Pitágoras, por ejemplo. Volvamos entonces a énfasis, barras superpuesta y subyacente. Bueno, eso no lo usamos nunca, estos son casos muy particulares, tampoco lo vamos a ver. Después viene dentro de estructuras logaritmo y límite. Límite no lo vemos en el pre, pero logaritmo sí lo vamos a ver. Así que cuando tengamos logaritmo, clic ahí, tenemos el logaritmo decimal, por ejemplo logaritmo decimal de 10, o mejor dicho, bueno, podemos poner cualquier número, ¿cierto? Logaritmo de 100, que como vamos a ver nosotros, eso equivale a 2. Bien, y también tenemos otras posibilidades, vamos a borrar algunas cosas. Tenemos otras posibilidades como el logaritmo natural, que es el logaritmo en base e, logaritmo natural de 5, por ejemplo. Y también tenemos el logaritmo en cualquier base de cualquier número. Para eso voy a mostrar ahí este icono, y acá cargamos la base, por ejemplo logaritmo en base 7 de 49, y como vamos a ver nosotros, eso equivale a 2. Así que se puede poner logaritmo en cualquier base de cualquier número. Eso sería clic ahí en logaritmo. Después tenemos algunas expresiones. Esto para mínimo y máximo no lo vemos ahora en el pre. Tenemos un solo clic para insertar la definición de e, que es la base de los logaritmos naturales, que es el límite para n que tiene infinito de 1 más 1 sobre n a la n, como ven ahí. Pero bueno, esto en el pre no lo vemos.
Clic aquí en operador y acá hay algunos operadores, muy poco los vamos a usar estos operadores, poco y nada diríamos, ¿eh? Así que también hay un símbolo para escribir vectores, pero lo pone muy abajo la parte del vector, así que no es útil. Y acá tenemos las posibilidades de matriz en la última estructura. Y en las posibilidades de matriz lo que se va a ver es que se pueden ingresar estructuras de 2 números en fila, en columna, o de 3 números en fila y columna. Estos son básicamente matrices vacías, por supuesto para cargar con valores, o de 2 por 2. Si hacemos clic ahí se abre la estructura de una matriz. En este caso hay que cargarla con números, por ejemplo de 2 por 2, 5 menos 1, por ejemplo 0, bueno, según los valores que tenga la matriz. Y luego generalmente la matriz debe ser escrita con corchetes, rodeada de corchetes. Entonces, también en esta estructura matriz está la posibilidad de, con un solo clic, meter esta estructura de matriz de 2 por 2. Evidentemente me ahorro el trabajo de tener que tipear los corchetes por separado, pero cuando la matriz es de cualquier otro orden, o sea, con cualquier otro número de filas y de columnas, no hay más que rodearla del símbolo que le corresponde, que sería el corchete para la matriz. Bien, y si no, uno puede escribir la estructura básica del determinante, que el determinante siempre es cuadrado, por ejemplo, de 3 por 3, y para el determinante de 3 por 3 se escriben también todos los números que van adentro del determinante. Bueno, por el momento no lo voy a hacer para no perder tiempo, pero bueno, se ponen todos los números, se pinta todo, se hace clic ahí en corchete y se ponen las barras planas características del determinante, y eso diferencia al determinante de la matriz. El determinante en realidad es una operación que se hace con todos esos 9 números en este caso, que da un resultado real, un determinado resultado, a diferencia de la matriz, que es una simple agrupación de elementos en filas y columnas, y que la matriz puede ser rectangular, o sea, tener más filas que columnas, o más columnas que filas, como en estos casos. En cambio, los determinantes son siempre cuadrados, del mismo número de filas y de columnas. Y este símbolo es para matriz y este para determinantes. Bien, y nada más, porque por el pre mucho no vamos a ver un poco de determinantes, solamente cuando veamos sistema de ecuaciones lineales, y el método de resolución por determinantes. Bien, así terminamos el repaso por las estructuras frecuentes.